tardes, amables televidentes, bienvenidos a Contrastes. Este es un programa creado por la Federación de Trabajadores de la Educación para que usted en su casa forme opinión. Hoy tenemos una invitada muy importante para tratar un tema que le hace homenaje a todas las víctimas del periodismo a nivel global. Ella es Fabiola León, ella hace parte de Reporteros Sin Fronteras. Fabiola, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar acá con ustedes. Fabiola, comencemos un poquito mirando como el mundo en este tema del periodismo, como ahorita en Siria, en Irak, etcétera, los periodistas se han vuelto como aquel trofeo donde los grupos terroristas los decapitan, los muestran como víctimas para impedir, digamos, que Estados Unidos continúe esa lucha allí contra los grupos extremistas islámicos. Bueno, realmente nosotros hemos rechazado pues este tipo de situaciones en las que fueron asesinados los periodistas en Irán, porque pues en Siria, con el tema como usted bien lo dice, de ser considerados botín de guerra, porque es que el periodismo y los periodistas no deben ser en últimas ningún factor que sea usado por parte de los actores armados en ninguna parte del mundo. Si bien estos han sido como los casos más sonados a nivel internacional, también hay que decir que no solamente en países donde se presentan este tipo de conflictos es donde estamos viendo la violencia a los periodistas. Muchas de las democracias realmente se han convertido en perpetradores contra la libertad de expresión. ¿En qué países en América Latina han detectado ustedes que hay, digamos, mayor arremetida en contra del periodismo? Recientemente nosotros publicamos, bueno, para marzo habíamos publicado el informe anual en el que Colombia, por ejemplo, se encuentra en la ubicación 126 de 180 países. Nosotros hacemos como esta medición cuantitativa que no da cuenta efectivamente de todos los factores que son parte de la libertad de expresión. Entonces, estos 180 países miramos cosas como asesinatos, miramos otro tipo de violaciones como es la amenaza, las agresiones físicas, el daño al material periodístico, pero también están las agresiones verbales, el tema de la censura, el tema de la legislación, el tema de la impunidad, de la investigación de los casos, son múltiples factores. Entonces el número sencillamente nos da una idea de cómo estamos ubicados, que yo diría 126 quiere decir que hay 60 países peores que nosotros, pero hay 125 mucho mejores, entonces el panorama no es muy bueno. Y recientemente sacamos unas infografías sobre los 4 principales países donde es más peligroso ejercer periodismo en los últimos 14 años. En esa medición que hicimos solamente de asesinatos, tenemos primero a México con 81 casos, segundo lugar estamos Colombia con 56 casos, después viene Brasil y viene Honduras. Esto quiere decir que seguimos muy mal en términos de mediciones. Aquí, ¿cómo hicimos la medición? Nosotros miramos un poco, que es otra de las grandes discusiones, qué tanto tiene que ver la violación de la libertad de expresión con la profesión propiamente. Entonces ahí se presenta para muchas discusiones, la gente dice es que no estaba realmente ejerciendo, si estaba ejerciendo. Las organizaciones de libertad de expresión no deberíamos estar diciendo quién hace el periodismo y si el homicidio tiene que ver o no. Desafortunadamente el nivel de impunidad en estos 4 países pues es bastante alto. Entonces las organizaciones nos hemos atrevido un poco a mirar cuáles eran los últimos temas que estaba trabajando ese periodista, si hubo antecedentes de amenazas, agresiones que hubiera tenido este periodista asesinado, para con estos indicios y lo que haya de investigación poder decir efectivamente lo asesinaron por ejercer su profesión. Perfecto. Así sacamos como esta estadística en la que Colombia vuelve y queda muy mal ubicada a nivel internacional. En Colombia, ¿en qué sectores, en qué lugares? Porque entiendo sobre todo es en los lugares donde se ha presentado un mayor conflicto armado, como Córdoba, Antioquia, etcétera, donde los periodistas han sufrido más intimidaciones, donde los periodistas han sido asesinados, donde incluso les han quitado esquemas de protección. Pues realmente yo no diría que solamente las zonas armadas. Colombia sí ha venido cambiando.
el accionar de los victimarios sí ha venido cambiando. Si bien esta estadística es solamente de 2000 a 2014, y ahí voy a hacer una precisión de qué pasa en el gobierno Uribe, sí, cuando salen todas estas banderas de aquí no asesinan periodistas y pasamos un año en el que no hubo un homicidio. Los homicidios no indican que exista o no libertad de expresión. Es un aspecto de todos los que he nombrado. Sí. Entonces, no importa si ese año no hubo violaciones, no hubo un asesinato. Sí. ¿Qué fue lo que empezamos a observar? Que lo que se daba era un cambio de actuar por parte de estos actores, de los depredadores de libre expresión. ¿El cambio en dónde estaba? Aumentemos amenazas. ¿Dónde estaba el cambio? En hagamos acoso judicial. Sí. ¿Por qué digo que no es solamente un tema de conflicto armado? Porque realmente el periodista se pone en riesgo cuando termina delatando el negocio de alguien. El negocio, podemos decir, un empresario que termina obviamente vinculado con actores armados para proteger su negocio. Este empresario puede ser legal como ilegal. Entonces aquí tenemos problemas de minería. Si hablamos de minería vamos a tener inconvenientes. ¿Quiénes se ven perjudicados? La empresa minera que está ahí detrás. ¿Y qué hace? Se alía con actores armados para poder proteger su negocio. Perfecto. ¿Quién sale perjudicado por contarlo? El periodista. Hagamos una pausita aquí, estamos hablando de la minería que no solo depreda al medio ambiente del país, sino también termina con no solo la vida de los periodistas, sino que los margina de la profesión con amenazas e intimidaciones. Ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Fabiola, estamos hablando de la minería y cómo las empresas tienen alianzas con grupos armados para, digamos, protegerse y para hacer en las regiones lo que ellos les plazca, explotación laboral, no pago de regalías, etc. ¿En qué otros temas, digamos, se ve que la voz del periodista hace que lo amenacen, hace que lo intimiden con acciones judiciales, etcétera? Bueno, entonces, efectivamente todo lo que tenga que ver con dinero. Así como está el tema de la minería, estamos hablando del tema del microtráfico y el tráfico. Sí. Y cuando hablamos de esto, yo no estoy diciendo únicamente cultivos ilícitos. Estamos hablando del cartel de la arepa, el cartel del plátano, que sí existen, que a veces la gente dice, pero es de verdad, es en serio. Efectivamente existe microtráfico, control militar y territorial de este tipo de productos. Sí. Y estos son alianzas, efectivamente, a veces, pues también así como hay empresarios, dueños del negocio, también hay políticos que tienen que ver con estas relaciones. Correcto. En esto uno podría mirar algunas de las investigaciones, por ejemplo, que han salido recientemente de FESCOL, en las que interviene el investigador Ariel Ávila, donde habla explícitamente de este vínculo entre políticos y bandas criminales. No estoy hablando de las BACRIM, sino en general del crimen organizado. Entonces, cuando se daña siempre el negocio de alguno de estos, el periodista queda en riesgo. ¿Dónde estamos viendo la mayoría de amenazas? Ya hablemos recientemente del tema de los panfletos amenazantes a periodistas. Estamos hablando de Montería, estamos hablando de Cali, Buenaventura, el Bajo Cauca antioqueño, y en general, digamos que hay problemas en Cauca y en todo lo que es la costa atlántica. Siempre hemos tenido como algunos problemas en estas regiones. Ahí yo diría, efectivamente ha sido como por historia, lugares donde los actores armados encuentran efectivamente la facilidad, los corredores para efectivamente el control de armas, el tema del tráfico, ese tipo de cosas, o simplemente para poderse movilizar. Entonces sí hay problemas con esto. Hablemos, por ejemplo, del tema de los depredadores, que eso tiene que ver con el tiempo de conflicto armado. En los últimos 10 años, podríamos decir que las FARC dejó de ser el actor principal. El actor principal, hace más o menos una década, si no digo más, han sido los paramilitares. Perfecto. Entonces, llámese BACRIM, llámense como las quieran llamar,
Estamos hablando de urabeños, águilas negras, que efectivamente son quienes en este momento están siendo los autores de las amenazas contra los periodistas de esta región. Esto en el caso de los panfletos, es que yo puedo decir que más o menos en un mes se atendieron 25 casos de amenazas contra periodistas, en el que la opinión pública conoció de pronto algunos de los panfletos, pero los otros se dieron: el caso del periodista al que le quemaron los equipos, el caso de una periodista de La Guajira que tuvo que salir, el caso del periodista Gonzalo Guillén, que se lo digo con nombre propio porque pues ha sido ampliamente conocido, donde uno a veces no entiende realmente qué está pasando con la justicia. En estas zonas donde hay estas alianzas entre grupos armados, políticos, etcétera, para el periodista hay respaldo, digamos, de parte del Estado, porque por ejemplo el periodista que asesinan hace poco en Tarazá, Luis Carlos, que había hecho precisamente denuncias de cómo la clase política tenía nexos con grupos armados y tenía negocios con grupos armados, y es asesinado y le quitan el esquema de seguridad. La pregunta es: ¿hay respaldo de los medios, hay respaldo del Estado, se asegura a los periodistas, o es muy difícil que se haga esa labor? Colombia tiene unos contrastes muy absurdos a veces. Colombia se vanagloria y es ejemplo del programa de protección, no solamente a periodistas, sino a todas las poblaciones objetos que son protegidas. El tener un programa de protección es una medida, pero no es realmente las condiciones ideales para ejercer ni la profesión de periodista, ni para ser defensor de derechos humanos, ni político, ni llámese como se llame la población. Entonces creo que no hay que sacar a veces mucho pecho de que tengamos X cantidad de periodistas con un esquema de protección. La unidad de protección tiene muchísimas falencias, el programa en sí mismo tiene falencias, tiene deficiencias, y ahorita las estamos viviendo. ¿Qué pasó en el caso de Luis Carlos en Tarazá? Tiene que ver con los problemas de tiempo atrás que ha traído el programa de protección, el tema de los estudios de riesgo, el tema de la implementación de las medidas. En estos dos ítems que estoy mencionando, ahí tenemos problemas de la manera como se hace, los criterios con los que se está realizando, el personal que lo realiza y los tiempos en los que se realiza. Yo, periodista, estoy asustado, acabo de recibir un panfleto, me dan 48 horas, y esto es una cantidad de burocracia y lazos para que me saquen de la región, para ver si me mandan el dinero para un pasaje así sea en flota, para que me suministren un chaleco antibalas o al menos me hagan una ronda policial. Esto es, realmente a veces es un parto. Estamos hablando, el decreto habla o establece unos tiempos que no se cumplen ni siquiera cercanamente. Estamos hablando que se pueden convertir en 3 meses, 4 meses. Eso no tiene sentido. Claro. Ahora, volvemos al tema: ¿el periodista trabaja o no trabaja realmente? ¿Estaba ejerciendo o no su profesión? En el caso de Luis Carlos, yo he sido muy crítica en dos cosas. Uno, no podemos determinar, o la unidad no podría determinar si él estaba ejerciendo o no. Y el criterio de mirar el ejercicio del periodista es diferente cuando uno no está amenazado a cuando usted está amenazado y además lleva años amenazado. En el programa de protección hay gente que lleva por lo menos unos 15 años con protección. Entonces uno dice, usted no hace el mismo trabajo, no consulta las mismas fuentes, hay momentos en que usted se da cuenta de que está triste, acongojado, pues no ejerce igual. Se vuelve una camisa de fuerza. Entonces Luis Carlos sí estaba haciendo trabajo, Luis Carlos sí estaba. Ahora dicen, el problema es que era música. Bueno, él también leía noticias. ¿Acaso hay algo que diga esto es más o menos periodismo? Igual, hay cosas que son de ética y hay cosas que tienen que ver con el Estado. O sea, yo en eso sí, yo sé que la unidad de protección en cabeza del señor Villamizar ha ofrecido disculpas públicas acerca de este caso, pero pues lo que nos deja es efectivamente una cantidad de cosas que le hemos dicho siempre acerca del programa de protección. Ahora, hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que no es el programa de protección único y exclusivo. O sea, esto se tiene que acompañar de una cantidad de agentes, y ahí es donde yo cuestiono a la policía, donde yo cuestiono a la fiscalía. El nivel de impunidad, estamos diciendo, son 170 periodistas asesinados en Colombia por razones de oficio. De estos, la mitad más o menos, pues se están prescribiendo. Entonces uno dice, ¿dónde está
la acción judicial. Regreso al caso Gonzalo. ¿Por qué están prescribiendo? ¿Por falta de acción de la Fiscalía? ¿Porque no superan la investigación tiempos previa? Pasa el tiempo. Ya, 20 años, no hay nada que hacer. Miremos el caso Garzón. O sea, en este momento no tenemos indicios, se sabe que efectivamente fue desviada la investigación, ¿verdad? Pero no ha habido avances reales. Fabiola, regáleme nuevamente 2 minuticos y ya retomamos ese caso y además hablaremos un poco sobre cómo se está ejerciendo el periodismo en este momento en que se da el proceso de paz de Colombia en La Habana. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Fabiola, veníamos hablando de la impunidad, usted hablaba del caso Jaime Garzón, que es como un puntal en ese terreno. ¿Qué otros casos, digamos, de impunidad se muestran acá, que sea por que no se hace la investigación, porque los entes no actúan, porque simplemente se hacen unas investigaciones, pero no se llega a los culpables? Digamos que los casos emblemáticos han sido el caso de La Patria de Manizales, el caso de Orlando Sierra, el caso de Guillermo Cano en El Espectador y el caso de Jaime Garzón, que es como de pronto el más cercano y quizá para los jóvenes el más cercano. Sí. No es cercano, pero sí más difundido. En esos casos, pues no se amplía más allá o no se llega más allá de algunos autores materiales. Sí. No avanzamos. En el caso, asesinatos incluso de los testigos. Sí, existe, se pierden los expedientes, ¿sí? Cosas que uno dice, no sabemos qué pasó, la prueba se fue para allá, cosas bastante sui generis que ocurren ahí. Pero si esto pasa en el caso de asesinatos, uno dice, y en el resto de casos, ¿cómo estamos? Pues es peor. En el caso de amenazas, ninguna avanza. No llega ni siquiera al previa. A investigación previa no llegó. En el caso de chuzadas, por ejemplo, eso es un escándalo. Es el colmo que chuzadas no haya llegado a absolutamente nada. Sí. Entonces, tanto para periodistas como para los defensores de derechos humanos que hicieron este grupo, y ahí estaban los magistrados, esto queda en la impunidad. Y realmente tenemos solamente un caso de una periodista, en el caso de chuzadas, que tiene un avance. El resto quedó en impunidad porque no se podía vincular a este personaje W. Bueno, todas las cosas en particular, pero eso tiene que ver con la falta de acción de la Fiscalía, de los grupos del CTI en las investigaciones. Esto en lo más sonado. Entonces, ¿qué esperamos de yo, periodista regional, en un caso de amenaza que me llegó por internet o por un mensaje de texto? Nada, no llega absolutamente a nada. Puedo durar y volvemos al caso de Tarazá. O sea, ¿qué pasa en últimas con Luis Carlos Restrepo? Era una amenaza del 2008 y uno dice, ¿cómo es posible que un agente de investigación judicial no tenga en cuenta cómo funciona una estructura armada como la paramilitar, donde efectivamente, aunque la amenaza haya sido 8 años atrás, esa cuenta había que pagarla? ¿Sí? Entonces la gente y los periodistas le dicen a uno en la zona, obvio, esa cuenta se pagó y ese muerto se pagó. Ellos simplemente cumplieron con la tarea. Y eso no lo entiende la policía judicial. Uno no entiende cómo en La Guajira no capturan al señor que está involucrado en estos asesinatos y les dicen está en la esquina, pero ellos no encuentran la dirección. Y esto se ha denunciado a fiscalía. Pero no pasa absolutamente nada. Fabiola, ¿estas mismas fuerzas o qué fuerzas se mueven alrededor del tema de la paz, el tema que se está negociando en La Habana? Hemos tenido los colombianos información de diferentes fuentes, de las dos partes sentadas en la mesa, o de las víctimas, del gobierno, de las FARC, realmente, o aquí ha jugado sobre todo la fuente oficial, ha jugado sobre todo la fuente del gobierno y no hemos conocido realmente lo que sucede en La Habana.
Yo creo aquí yo hablo de, separemos una cosa de lo que es la ética del periodismo y otras circunstancias. ¿Qué está pasando en términos de diálogos de La Habana? Hay unas cosas que son necesariamente deben guardar como cierta reserva, ¿verdad? Igual que ocurre con algunos procesos judiciales, ¿sí? Que también pasó en el caso de las audiencias en Justicia y Paz. Entonces hay cierta reserva que no es censura o que hay que diferenciarla también de la censura. Sí. Aquí hemos sabido algunas cosas, pero ahí es donde entra la ética a jugar. Si bien yo, periodista, entiendo que debo mantener como cierta prudencia con alguna información, también debo procurar informar de una manera más adecuada. Sí. Haciendo un recorrido así muy barrido por medios de comunicación, creo que después de 2 años ya deberíamos estar utilizando otro lenguaje donde empecemos a validar a las dos partes. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque se está hablando básicamente de la postura institucional. Sí. En contra de la otra. Si hay un diálogo son dos, y son 2 actores que están hablando. Entonces debería evitarme mucha opinión y debería plantear que es un tema efectivamente de 2 posturas, 2 agentes que están hablando. ¿Para qué se invisibiliza la otra parte? La parte de las FARC, me imagino. Sí, eso es lo que están haciendo, o la están cuestionando, como si no fuera un actor válido, sí. Como si fuera efectivamente el que se va a rendir, y esta no es la circunstancia, no es el que, cuando hablamos de justicia, entonces uno escucha a los periodistas, o uno los ve hablando y dice, pero ¿por qué cuando hablamos de justicia solamente hablamos de lo que debe pagar las FARC y no hablamos de lo que debe pasar con el Estado y las fuerzas militares? Sí. Si realmente hablamos de 2. Claro. Y eso es un tema de ética. Entonces yo creo que en este momento, ya después de 2 años de diálogos, deberíamos estar diciendo, bueno, aquí hay que cambiar el lenguaje. Puede que no nos creamos, o algunos no se crean, que efectivamente una de sus funciones es una labor educativa y pedagógica, pues habrá que llamar a otros actores y los grandes medios no están para eso, para hacer una labor pedagógica en el tema de paz. Esto también tiene otra pata que le sale y tiene que ver con los enemigos de la paz. Y ahí vuelvo al tema de los panfletos. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un nuevo accionar, o digamos que se reactivaron todos los paramilitares, sí. Al son de cualquiera que hable efectivamente en contra de ellos, entra a ser objetivo militar. Esto se ha dado en el último tiempo. Entonces, efectivamente está relacionado con los avances que se están dando en La Habana. Hay mucha gente que no quiere, obviamente, que la situación en la región cambien de condiciones para que sean más favorables a la paz. Entonces, esto está acarreando problemas con los periodistas que están informando sobre opciones para la población. Hay un problema con los paramilitares ahí que tiene que ver con el cumplimiento de penas y ley de justicia y paz. Sí. Se supone se hizo un acuerdo de verdad. Hay muchos de ellos que todos sabemos de aquí a final del 2014 y todo lo que viene del 2015 van a salir. Lo que ellos no dijeron, si alguien lo dice, entonces se constituye en un objetivo militar. Eso ya lo estamos viviendo. Porque pierden la posibilidad de salir. Entonces ya tenemos algunos casos donde estamos viendo que es posiblemente eso lo que está pasando. Los están atacando para que no digan que ellos no cumplieron con lo que pactaron. ¿Sí? Y esto efectivamente son las coyunturas del país. Entonces hay que mirar, claro, cuando ya estemos en un posacuerdo de conflicto, cómo vamos a intervenir los medios de comunicación. Y ahí también hay otra pata que tiene que ver con el punto 2 planteado en la mesa, donde habla de medios de comunicación. Entonces ahí también hay como un error de información, porque lo que se está diciendo es, las FARC quieren un canal para ellos. Pues eso no es tan absoluto. Y si uno detalla el punto 2, es democratizar. Dice otros temas, dentro de eso el asunto de democratizar la información. Perfecto. Cuando se invisibiliza a las FARC desde los grandes medios de comunicación, hay una mirada que nos está mostrando, ¿para qué? Para influir sobre los acuerdos y para que la gente no conozca realmente esa información, para que quede con un manto, con una niebla y la gente no la conozca realmente. Nos acostumbramos desde la época de Uribe al unifuentismo, a la noticia desde el oficialismo, y eso quedó hasta hoy, tristemente. Cuando invisibilizamos al otro, llámese FARC, llámese
postura política, corriente política. Cuando hacemos eso, lo que le negamos es al ciudadano la posibilidad de una gama de flujos amplios de información para que tome decisiones. Entonces estamos actuando en contravía, nosotros mismos como periodistas no nos apropiamos del derecho y no respetamos el derecho del otro de recibir una información amplia. Cuando hablamos de democratizar información hablamos de la pluralidad y la diversidad, y eso implica no solamente canales de comunicación, no solamente acceso a la información, implica el tema de oligopolios y monopolios. Este país, igual que Chile, igual que Perú, no han discutido el tema de la democratización de la información, no quieren hablar de legislación, entonces venden este terror de que esto va a ser la camisa de fuerza de Correa y la camisa de fuerza, que no es camisa de fuerza, sí, realmente no, también hay demasiada desinformación. Tenemos que discutir cómo vamos a garantizar el acceso, la diversidad, la pluralidad de información, de fuentes, de posturas, de canales. No podemos seguir manejando un oligopolio como el que maneja Colombia. Y deberíamos mirar ejemplos como el Clarín, que a pesar de ser un oligopolio, a pesar de que ha sido un camino muy largo, ya Clarín está diciendo, de acuerdo, hay otros que tienen que salir y tomar, y todo el mundo tiene derecho a estar informado y a informarse por múltiples fuentes y a opinar múltiples cosas. ¿Nosotros estamos lejos de esos? Sí, estamos muy lejos, porque además creo que los grandes medios como que todavía no lo entienden. Yo creo que la población sí lo está entendiendo más. Y creo que sí hay una sanción social a los periodistas o a los medios que no quieren. La polarización política no nos ayuda mucho. Realmente creemos que estamos muy en blanco y negro, pero creo que sí podríamos garantizar una base social que diga, no importa si a regañadientes, pero que dice, esto tiene que cambiar. Y la propiedad de los medios tiene que cambiar. No podemos seguir hablando de cifras descomunales, y tampoco estoy diciendo que se garantice el 30, la regla del 30-30-30, no necesariamente. Y ya deberíamos aprovechar lo que ha pasado en otros lados y decir, por ejemplo, ese 30 de comunitarios, garanticémoslo, y miremoslo en la ley, garanticémosle su sostenibilidad económica para que efectivamente funcione. Y en el caso de los públicos, entonces diferenciemos público de gubernamental para evitar problemas que estamos viendo no solamente en Colombia, sino a nivel América. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias por darnos este panorama, digamos, tan amplio, aunque se necesita tiempo para conocer de fondo todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, y vemos cómo siguen allí interviniendo, censurando, no solo grupos armados, grupos políticos, empresas multinacionales, etcétera, y le ponen una camisa de fuerza al periodismo. Este programa, vuelvo y digo, es un homenaje a todos los periodistas que han ofrendado sus vidas, que están amenazados, que están desplazados y que han hecho todo por contar la verdad. A ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros. Nos vemos en 8 días aquí en Contrastes.